Y también hay un paso de evolución a lo largo de los campeonatos de España, nos lo van a contar nuestros dos protagonistas, son Adrián Tamariz. Hola Adrián, buenos días. Muy buenas. David de Miguel, buenos días. Hola, buenos días. Ahora seleccionadores, entrenadores de las diferentes categorías de la Comunidad Valenciana, pero antes en pista, compitiendo. ¿Cómo ha sido el paso de veros siendo competidores a ser ahora los que lo veis desde fuera? Hombre, es una experiencia muy chula. Desde pequeño lo hemos vivido, el venir a estos campeonatos tan divertidos y lo hemos disfrutado muchísimo. Ahora nos apetecía venir otra vez para seguir viviéndolo, pero de otra perspectiva más de jefe, de monitor. Viviéndolo desde el otro lado, ¿no, Adrián? Que al final también es dar un salto en la evolución, al final. Sí, al final lo que tienes que hacer es ir pasando etapas, ¿no? Al principio estás corriendo, ¿no? Que tienes esa experiencia y al final pues tienes que pasar a un momento que eres técnico y tienes que ayudar a lo que antes te ayudaban. Y eso también ayuda a comprender mejor las situaciones de los chicos jóvenes, el haber vivido esa experiencia anterior. Sí, tal cual. Tienes una experiencia anterior que te hace que les puedas ayudar teniendo la tuya. Y es que luego ellos dos también representaron a España en campeonatos internacionales. David, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, fue una experiencia increíble. Fuimos con la selección española representando a el número 1 de Cheste y fue brutal la clasificación y la experiencia allí. Logramos un cuarto puesto detrás de Finlandia, que se quedó cerquita, pero bueno, con buen sabor. Nos decían los diferentes entrenadores y representantes de la federación que poco a poco vamos teniendo ya el nivel de otros países donde es más tradicional este tipo de deportes. ¿Vosotros también lo habéis visto? ¿Lo vivisteis que no estabais tan alejados de los favoritos? Sí, sin duda. Cada vez tanto el CSD como la FEDO nos dan más recursos para poder crecer como deporte y sobre todo la élite, seguir creciendo y cada vez más cerca de los países más punteros en este deporte. Y Adrián, ¿cómo viviste tú esa experiencia internacional también? Al igual como ha dicho él, inolvidable, es una experiencia que siempre me gustaría repetir y que estás compitiendo contra los mejores del mundo, que con mucho nivel y representando a España, que siempre se mola. ¿Y cómo convencemos a los que están al otro lado, a chicos y chicas que hoy por ejemplo estén viendo esta emisión, a que prueben el deporte de la orientación? ¿Cómo les llamamos? Es un deporte que, además de que es muy chulo, tiene parte técnica y parte física, así que no os vais a aburrir solo corriendo físicamente y además vais a tener la cabeza centrada en lo que tenéis que hacer en la carrera. Y luego también, además, convivir durante unos días con gente que vive a miles de kilómetros y de donde surgen buenas amistades. Sí, no cabe duda. Al final, en este deporte une mucho y aunque sea un deporte individual, con esa misma categoría, compites con mucha gente y te acabas haciendo amigo de ellos. Cuando llegas a estos campeonatos, te alegras de verlos otra vez. Andrés de Tamariz, David de Miguel, muchísimas gracias a los dos. Ahí está ese paso de corredores, ahora seleccionadores, pero siempre con el deporte de la orientación como telón de fondo.